Bienvenidos, el día de hoy vamos a comenzar con el tema circuitos eléctricos. En este video vamos a ver conceptos fundamentales de circuitos eléctricos. También vamos a conocer los diferentes tipos de circuitos. Vamos a ver las partes que conforman un circuito básico. Además aprenderemos la ley de Ohm y cómo calcular el voltaje, la resistencia y la intensidad eléctrica en un circuito elemental. Sin más, comencemos. Vamos a ver una pequeña descripción de lo que son los circuitos eléctricos. Es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, por los que circula una corriente eléctrica, es decir, por donde circula el movimiento de electrones. Por ejemplo, se puede generar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como puede ser energía lumínica, de una bombilla o lámpara. Veamos una imagen de un circuito eléctrico, que está conformado por diferentes componentes. Como podemos ver, tenemos una batería o una pila, también tenemos un foco o una lámpara y tenemos un interruptor. También tenemos los cables de conexión por donde circula la corriente eléctrica. El flujo de electrones se produce del punto negativo al punto positivo, pero la corriente eléctrica circula del punto positivo al punto negativo. Bien, una vez que vimos este pequeño ejemplo de un circuito eléctrico con componentes básicos, ahora sí, pasemos a conocer los diferentes tipos de circuitos. Tenemos 4 diferentes tipos, los cuales son circuito elemental, circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. El día de hoy en este video nos vamos a enfocar principalmente en el circuito elemental. En próximos videos vamos a resolver circuitos eléctricos en serie, en paralelo y en mixto, pero como bien te menciono, hoy solamente vamos a enfocarnos en el circuito elemental. Y las partes que conforman un circuito elemental son las siguientes: se conforma de un generador, de un conductor y una resistencia. Veamos para qué sirven cada una de estas partes que conforman un circuito elemental. Partes de un circuito elemental. Como bien mencioné anteriormente, un circuito elemental se conforma de 3 partes principales, las cuales son las siguientes. En este ejemplo voy a colocar aquí un circuito y comencemos con el generador. El generador se representa mediante este símbolo. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Muy bien, ¿y qué es el generador? El generador es donde se produce la corriente eléctrica. En pocas palabras, es la fuente de energía. Por ejemplo, esta puede ser una pila o puede ser una batería. Ahora veamos lo que es el conductor. El conductor básicamente son los cables por donde circula la corriente eléctrica. Los cables pueden ser de cobre o aluminio, ya que estos materiales son poco resistivos a la corriente eléctrica y permiten fácilmente el paso de esta. Por último, tenemos la resistencia, que se representa mediante este símbolo, como podemos ver en esta parte de aquí. ¿Y qué es la resistencia? Es el elemento del circuito que se opone al paso de la corriente eléctrica, es decir, en esta parte se produce el desgaste de energía o voltaje. Como ejemplo podemos poner alguna lámpara o algún ventilador. Muy bien, una vez que ya vimos lo que son los circuitos eléctricos, los tipos de circuitos eléctricos y las partes que conforman un circuito elemental, todo esto nos lleva al siguiente tema: ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se utiliza para determinar la relación que existe entre el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia. Esta ley nos dice lo siguiente: en un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente que lo recorre es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Este concepto nos lleva a nuestra primera fórmula, la cual es la siguiente. Esta ley nos dice: el voltaje es igual a multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia de un circuito. Antes de ver la definición de cada una de estas variables, vamos a explicar más a fondo lo que es la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. En este caso, si en un circuito el voltaje aumenta, la intensidad de la corriente también va a aumentar. Si el voltaje baja, la intensidad de la corriente también va a bajar. También nos dice que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, cuando la intensidad de la corriente sea muy alta, la resistencia va a ser muy baja. Es decir, el paso de la corriente eléctrica se va a realizar con mayor facilidad. Si la resistencia eléctrica es alta,
entonces la intensidad de la corriente va a ser baja, es decir, se va a producir una mayor dificultad para que la corriente eléctrica pase por ese circuito. Muy bien explicado esto, ahora sí vamos a conocer los conceptos de cada una de estas variables. Comencemos con el voltaje. El voltaje se representa con la letra V. Como bien menciono, estamos hablando del voltaje y las unidades que se utilizan para medir el voltaje son los voltios, representados con la letra V. Bien, ahora pasemos con la intensidad de la corriente, la cual se representa con la letra I. Las unidades con las que se mide la intensidad de la corriente son los amperios y se representa con la letra A. Bien, ahora pasamos a la resistencia. La resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega. Estas tres unidades son elementales para resolver circuitos eléctricos: los voltios, los amperios y los ohmios. Entonces, con nuestra ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia, a partir de esta fórmula tenemos este triángulo, el cual nos va a servir para encontrar el valor del voltaje, el valor de la intensidad de la corriente y el valor de la resistencia. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar o encontrar el valor del voltaje, tenemos que multiplicar estas dos partes de aquí y la fórmula nos queda de esta manera. Esta fórmula es la que tenemos aquí. Ahora, si nosotros lo que queremos encontrar es la intensidad de la corriente, tapamos la letra I y nos queda V y la R. Entonces, la intensidad de la corriente es igual a dividir el voltaje entre la resistencia. Por último, tenemos una tercera fórmula. Si nosotros queremos trabajar con la resistencia, tapamos la letra R y nos queda el voltaje y la intensidad de la corriente. Entonces, resistencia es igual a dividir el voltaje entre la intensidad de la corriente. Estas tres fórmulas son fundamentales para encontrar los valores de estas tres variables: voltaje, intensidad de la corriente y resistencia. Conociendo estas fórmulas, vamos a ver algunos ejemplos en circuitos para encontrar estos valores. Entonces, como primer ejemplo, vamos a encontrar el voltaje del siguiente circuito. En esta parte de aquí tenemos nuestro triángulo de la ley de Ohm. Lo vamos a tener aquí como referencia para utilizar las fórmulas. Muy bien, el circuito que vamos a utilizar es el siguiente. Tenemos dos variables que conocemos: la intensidad de la corriente, que es igual a 2 amperios, y la resistencia, que le vamos a poner como nombre 1, que es igual a 8 ohmios. Entonces, lo único que nos falta encontrar es el voltaje de este circuito. Vamos a nuestro triángulo. Si nosotros queremos encontrar el voltaje, entonces vamos a multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Y la fórmula es esta. Tenemos que sustituir los valores que tenemos aquí en el circuito por estas variables. Entonces nos queda de esta manera: el voltaje es igual a 2 amperios por 8 ohmios. Realizando esta multiplicación nos queda que el voltaje es igual a 16 volts. Entonces la fuente de voltaje para este circuito es de 16 volts. Le voy a colocar DC, que nos indica que este circuito es un circuito de corriente directa o corriente continua. Esto quiere decir que la corriente circula en esta dirección, como podemos ver, de esta manera. Muy bien, ahora vamos a encontrar la intensidad de la corriente en el siguiente circuito. Vamos a utilizar este circuito elemental. Tenemos el voltaje, que es de 12 voltios, DC, que indican circuito de corriente continua. También tenemos la resistencia 1, que es igual a 6 ohmios. Ahora solamente nos falta conocer la intensidad de la corriente que circula por este circuito. Entonces utilizamos nuestro triángulo. Vamos a trabajar con la letra I y nos queda que intensidad de la corriente es igual a dividir el voltaje entre resistencia. La fórmula es esta. Reemplazamos estos valores por los datos que tenemos aquí en el circuito. La fórmula nos queda de la siguiente manera: intensidad de la corriente es igual a 12 voltios entre 6 ohmios. Realizando esta división nos queda que intensidad de la corriente es igual a 2 amperios. Recuerda, amperios es la unidad con la que se mide la intensidad de la corriente. Bien, aquí vamos a colocar que intensidad de la corriente es igual a 2 amperios. Amperios es el conjunto de cargas eléctricas que circula a través de este circuito de esta manera. Muy bien, finalmente vamos a pasar con el último ejemplo. Aquí vamos a encontrar la resistencia del siguiente circuito. Para esto vamos a utilizar este circuito. Tenemos el voltaje, que es igual a 30 volts DC. Te recuerdo, estas dos letras indican corriente continua.
También tenemos la intensidad de la corriente, que es igual a 3 amperios. Entonces lo que desconocemos es la resistencia que tenemos aquí. Vamos a nuestro triángulo, vamos a trabajar con la letra R. Tapamos la letra R y nos queda que resistencia es igual a dividir voltaje entre la intensidad de la corriente. De esta manera reemplazamos estas variables con los datos que tenemos aquí y nos queda que resistencia es igual a 30 volts dividido entre 3 amperios. Resolvemos esta división y nos queda que resistencia es igual a 10 ohmios. Estos 10 ohmios los colocamos en esta parte de aquí. Bien, de esta manera vimos conceptos fundamentales de circuitos eléctricos, así como la ley de Ohm y ejemplos resueltos en un circuito elemental para encontrar el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia. En próximos videos vamos a realizar ejercicios un poco más complejos, en los cuales vamos a ver circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo, dale me gusta, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Espera más videos de circuitos eléctricos.